Dice, espérame que voy a... Demuestre. Ouch. Demuestre que la función es continua en x igual 0, letra A, es continua en x igual 0, y letra B lo voy a separar. No es derivable en x igual a 0. Aquí tienen que acordarse de algo que hice hincapié, que tiene que venir a la cabeza. Ojo con lo siguiente, porque funciona en un solo sentido. Si yo tengo una f que es derivable, eso implica que la f es continua. Pero ojo con el punto 2. Observen que dice en un solo sentido, no funciona a la inversa. Y este es un ejemplo que dice que a la inversa no funciona. Si f es continua, eso no implica que el f es derivable. Y se acuerdan que lo comentamos con un ejercicio de valor absoluto, no me acuerdo cuál era, pero en que decía que todas las funciones con punta no eran derivables en esas puntas. Bueno, esto hace alusión a eso. Para demostrar la letra A, me piden que sea continua en x igual 0. Debo recordar que para demostrar una continuidad en un punto, tengo que considerar 3 pasos. Lo primero, calcular el dominio de la función. Pero el dominio de la función valor absoluto son todos los reales. Por lo tanto, tengo que asegurar que el punto en el cual voy a calcular la continuidad pertenece al dominio y 0 pertenece al dominio de la función. Eso significa que pasé la parte I. La I está ok. Voy con la segunda etapa. ¿Cuál es la segunda etapa? Debo probar que existe el límite. Pero existe el límite, ¿cierto? Cuando el X tiende al punto, ¿cuál es el punto en estudio? 0. Cuando el X tiende a 0 de la función, sí, solo sí, los dos laterales son iguales. El límite cuando el X tiende a 0 por la izquierda de la función es igual al límite cuando el X tiende a 0 por la derecha de la función. Pero observen qué es lo que me va a pasar aquí. Va a estar todo ok porque quiero calcular el límite cuando el X tiende a 0 por la izquierda. Eso significa que a mi cabeza tiene que venir la definición de la función valor absoluto. Y el valor absoluto está definido como menos X si X está a la izquierda del 0. Y como X, si X está a la derecha o es el 0. Recordando eso, entonces, ¿cuánto vale la función al lado izquierdo? Significa por valores menores que el 0, ¿vale? Menos X. Para valores que se aproximan al 0 por la derecha, ¿vale? X. Entonces debo calcular el límite cuando el X se aproxima al 0 por la derecha de X. Y ahora, como no se indeterminan los cálculos, y eso es cierto si solo si quiero. El límite cuando el X vale 0 es 0. El límite cuando el X tiende a 0 es 0. Los dos laterales son iguales. Por lo tanto,
existe el límite, no sé si irá bien, sí. No sé, existe el límite cuando el x tiende a 0 de la función y vale 0. Ok, eso hace que la segunda etapa la pase ok. Voy por la tercera. ¿Qué tengo que hacer en la tercera etapa? En la tercera etapa debo calcular la función evaluada en el punto. Pero mi función es la función valor absoluto. ¿Dónde está definido el punto? Aquí porque tengo el signo igual. Entonces, ¿cuánto vale x? La x vale 0, eso vale x. Pero como el x está asumiendo el valor 0, eso es 0. Y debo asegurar que este valor, el valor que obtuve, que este valor es igual al que me dio antes en el límite. Pero eso es verdadero, porque es lo mismo que el límite cuando el x tiende a 0 de la función. Como pasé la tercera etapa, ok, entonces de las tres, ¿qué conclusión obtengo? Por lo tanto, f de x, que era el valor absoluto de x, es continua en x igual a 0. ¿Estamos ok? ¿Se entendió o se perdieron, chicos? Yo por lo menos entendí, profe, no sé mis compañeros. ¿Estamos todos ok? Sí, profe. Sí, profe. Voy a pasar a la hojita Profe. 2. Bueno, dime. Vamos a pasar a la hojita 2 para contestar la Espera un letra. poco, déjame sacarle una foto. Ok. Profe, Aquí, Dani, espérame un segundito y te contesto. bueno, Aquí tienen que tener bien claro qué es lo que no deben olvidar. Esto, una función es derivable y implica que es continua. Pero si es continua, no necesariamente es derivable. Esta parte que escribí con rojo y verde es fundamental. Tienen que recordarla. ¿Algo me ibas a preguntar, Dani? no, nada. Era eso mismo, profe. Ya. Pensé que- Profe, ¿le puedo Letra preguntar B. sobre un ejercicio? Disculpa. ¿Le puedo preguntar sobre un ejercicio? Sí, voy a contestar sobre los ejercicios. Espérame un Ya. segundo. Ya. Voy a agarrar, mira, tengo abierta la guía, el formativo. Voy a tomar el formativo y vamos a hacer ejercicio de él. Ya, no te preocupes. Voy con la letra B. Y lo que no alcancemos, acuérdense que tienen la clase del lunes. ¿Ya? Así que el lunes podríamos dejarlo por formativo, me da lo mismo. No hay problema. Letra B. Ahora me preguntan si es derivable en x igual 0. Entonces, ¿cómo contesto eso? Para que una función sea derivable en x igual 0, tengo que pensar en cuál es la definición de esa cosa. ¿Y se acuerdan que f es derivable en un punto x igual a cualquiera si existe el límite cuando el x tiende a de f de x menos f en a dividido por x menos a. Ouch, x menos a. Y en tal caso, solo en tal caso, y en tal caso, si es que existe, entonces decimos que este límite, y en tal caso, f' en a es igual al límite, cuando el x tiende a de f de x menos f en a dividido por x menos a. Solo si existe puedo obtener esta igualdad. Si no existe, obviamente esta igualdad no va a ser viable. Dicho eso, entonces volvemos a nuestro ejercicio. ¿Y qué decía nuestro ejercicio? Nos preguntaban si la f de x igual al valor absoluto de x, que estaba definido como menos x, si x está a la izquierda del 0, y como x, si x está a la derecha o es 0, nos preguntaban si es derivable en 0. SF
derivable nx igual 0. Esa era la pregunta que nos hacía. Para ver si es derivable tengo que apoyarme en la definición. Entonces debo calcular si existe el límite cuando el x tiende a 0 de la función. Pero ese límite va a existir si solo si qué. Si el límite, ouch, la definición. Me salté una parte. Menos f en 0 dividido por x menos 0. Ese límite va a existir si solo si qué. El límite cuando el x tiende a 0 por la izquierda de la f menos la f en 0 dividido por x. Ya le saqué el 0 porque no lo voy a poner porque si nos pueden decir que capaz que cometan el mismo error si es que no es 0. De f de x menos f en 0 dividido por x menos 0. Ok, ahora vamos a la definición. ¿Qué significa esta parte? Que tengo que calcular el límite cuando el x se aproxima al 0 por la izquierda de mi f de x. Pero voy a la definición. Cuando se aproxima por la izquierda vale menos x. ¿Cuánto vale el f en 0? Es cuando la x vale 0. Pero la x vale 0 en este intervalo, vale 0. Menos 0 partido por x. Y eso ya saqué el 0 de abajo. El límite cuando el x tiende a 0 por la derecha. ¿Cuánto vale mi f de x si me aproximo por valores mayores que el 0? Vale x. ¿Cuánto vale el f en 0? Estábamos aquí, eso no varía, vale 0. Dividido por x. Ahora este pasito solo voy a limpiar y voy a decir que el límite cuando el x tiende a 0 por la izquierda es menos x partido por x, y eso debiera ser igual, ¿cierto? Aquí está la pregunta, ahí está la pregunta. Debiera ser igual ¿a qué? Al límite cuando el x tiende a 0 por la derecha de x partido por x. Pero podemos simplificar para levantar la indeterminación. Cuidado porque me queda menos 1. Al simplificar acá me queda un 1. ¿Qué es lo que obtuve? Lo que obtuve es lo siguiente, que el límite cuando el x tiende a 0 por la izquierda de menos 1 debiera ser igual al límite cuando el x tiende a 0 por la derecha del 1. Pero el límite de una constante es la constante. Por lo tanto, aquí no tengo mucho espacio, así que lo vamos a calcular directo. El límite de esto es menos 1, es decir, me va a quedar solo el menos 1. Y el límite de esta constante es la constante, por lo tanto me va a quedar un 1. Y eso significa que los dos laterales son distintos. Por lo tanto, no existe el límite cuando el x tiende a 0. ¿De quién? De f de x menos f en 0 dividido por x menos 0, que era la definición de derivada en un punto. Eso significa, en consecuencia, f no es derivable En el punto 0. X igual 0. Lo cual era bastante evidente si recordaba la gráfica, de la función valor absoluto. ¡Auch! ¿Ustedes no vieron eso? La gráfica de la función valor absoluto. Que era así, ¿se acuerdan? Una B. Y este punto es 0. Ahí tiene una punta. Como tiene una punta en 0, no va a ser derivable. ¿Se acuerdan que comentamos? Toda función no es derivable en esas puntas. Si yo pongo una función cualquiera así, ni en este punto ni en este. Pero sin embargo, si aquí digo así, en este punto sí va a ser derivable. ¿Estamos claros con eso? ¿Estamos ok? Fotito, porfa.
No me fijé si estaba así. Ok, aquí lo vamos a tratar de hacer todo. No sé si ven ven el formativo, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Ok. Profe, yo le quería preguntar sobre el 2B. Ya. Pero vamos a ir piano a piano, vamos a ir de uno en uno, lo vamos a hacer todo. O el máximo posible. El 2B, deja leerlo. Función compuesta, ¿cómo derivar la función compuesta? Porque observa que aquí tienes la f de la x por f. Pero para poder derivar esto, es la derivada de un producto. Te queda la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Pero te dan cuánto vale. Espérame, ahí ya vamos a llegar ahí. No es tan difícil, se ve más feo de lo que es. Ya, profe. No te preocupes. Y si no alcanzamos, no te preocupes porque igual la vamos a hacer el lunes. Así que lo que quiero es barrer el máximo posible, cosa que no tengan cosa que no tengan problemas en el certamen. Espérame un segundito, deja borrar esta tontera que me quedó ahí. Y nos vamos a correr un poquitito más arriba. Y vamos a ir piano a piano. El 1. ¿Qué es lo que dice el 1? El 1 dice, usando la definición, la derivada de la función, esa cosa que la calcule, pero dice, no usando los teoremas, dice usando la definición. Como dice usando la definición, ¿qué tiene que venir a mi cabeza? A mi cabeza tiene que venir lo siguiente, que lo que quiero es calcular el límite cuando el h tiende a 0, ¿de quién? De f de x, pero mi f de x es raíz cúbica de 3x, voy a poner un poco más delgado para que se pueda ver. Profe, ¿y por qué no mejor se lo vamos dictando y lo hace en esa hojita blanca? Ok, tiene toda la razón. Sí, porque aquí me va a quedar demasiado pelotón. Ustedes son un sol. Ya, tú me lo dictas y voy a cambiar de hojita. Ya, ¿qué es lo que decía? Que calcule el límite cuando no sé qué, ya se me olvidó. Dice, usando la definición, la derivada de la función f de Eso que x. hice no tengo idea. Ya. Espérame. Deja sintonizarme. Ya, dame la función. F de x igual a... Era una raíz. Estoy buscando el formativo. Raíz cúbica, profe, de... 3x menos 1. Ahí está. Ya. Eso. A mí me piden que lo que me están pidiendo, me piden que calcule f' de x, ¿cierto? Usando la definición. Entonces, lo primero que tiene que venir a mi cabeza, ¿de qué definición me están hablando? Observen la diferencia de esta pregunta con la que yo les puse en el ejemplo en el que recién estamos haciendo. Ahí me pedían la derivada en un punto. Aquí me piden que encuentren la derivada para cualquier punto dentro del dominio. ¿Ya? Y eso significa para cualquier x mayor que un tercio. Entonces, ¿qué es lo que debe venir a mi cabeza? Lo que debe venir a mi cabeza cuando me dicen usando la definición es que me están hablando que calcule el límite, que vea si existe el límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h menos f de x. No puedo escribir lo siento, traté de hacerlo más finito, pero no me resulta. No sé si porque soy pipi o qué. Lo que tiene que venir a mi cabeza es lo siguiente,
que debe existir el límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h menos f de x dividido por h. Y aquí la única trampita, lo único en lo que se podrían equivocar o tener problemilla es en calcular el límite, nada más, no debieran tener ningún traspiés. Entonces, observo la definición y digo, esto lo tengo. El h es el valor al cual tiendo. Necesito f de x más h, pero tengo f de x. Con este f de x calculo f en x más h. ¿Qué significa eso? Significa que tomo este valor, me lo guardo en la manito y lo reemplazo aquí. Entonces, ¿cuánto me va a quedar? El f en x más h va a ser igual a raíz cúbica de 3 por x más h menos 1. Y uno podría, observen un detalle que es como trivial, pero lo voy a comentar. Observen que si ustedes multiplican término a término me dan lo mismo, pero como no puedo juntar nada, me estoy refiriendo a esto. Que yo podría hacer el siguiente paso, decir que eso es lo mismo que tener 3x más 3h menos 1. Pero observen que no pude juntar ningún término, así que en realidad es irrelevante que haga este paso. Y ahora voy con la fórmula. Entonces digo, existe el límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h, de esta payasa que tengo aquí. Usemos esa ridiculez de 3x más 3h menos 1. Menos el f en x, pero mi f en x es raíz cúbica de 3x menos 1. Dividido por, dividido por h. Aquí tiene que venir a mi cabeza un ejercicio que hicimos en clase que habla de lo siguiente. Aquí hay varias formas de hacerlo. La forma menos como complicada, diría yo, es la siguiente. Pensar en que a cubo menos b cubo se factoriza como a menos b por a cuadrado más ab más b al cuadrado. Más b al cuadrado. Ahora, ojo con lo siguiente. ¿Cuál va a ser mi a? ¿Qué es lo que me gustaría a mí? A mí lo que me encantaría sería lo siguiente. Dejar solo este término al cubo, solo este término al cubo, y solo este término al cubo. Porque si logro eso, entonces este con este lo podría cancelar, ese con ese lo podría cancelar. Como son potencias impares, no me influyen los valores absolutos ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Lo que quiero es esto. Pero pregunta, ¿quién sería mi a? Mi a sería ¿quién? El raíz cúbica de... Raíz cúbica, raíz cúbica de 3x más 3h. Jimena. Aterriza. Profe, entonces habría que multiplicarlo por la raíz cúbica de a al cuadrado, ¿cierto? Más Lo raíz voy a cúbica. poner así, mira, para no escribirlo todo para que no me salga tan... Esta es raíz cúbica, esto es lo que quiero. Este lado, ¿se acuerdan que lo dijimos? Este lado es lo que quiero. Esto es lo que quiero. Lo que quiero. Tengo el signo igual. Esto es lo que tengo. Lo que tengo. Y esto es lo que necesito. Multiplicado por lo que necesito. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que tienen? Tienen raíz cúbica de 3x más 3h menos 1 menos raíz cúbica, ya no me alcanzó. Raíz cúbica de 3x más 3h menos 1
menos raíz cúbica de 3x menos 1. Voy a poner al tiro lo que quiero, lo voy a escribir todo al tiro. Esto es lo que quiero. ¿Y qué es lo único que tengo? Lo único que tengo es esto. Raíz cúbica de 3x más 3h menos 1 menos raíz de 3x menos 1 raíz cúbica. Esto es lo que tengo. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Por raíz cúbica de todo este cachureo, 3x más 3h menos 1 al cuadrado. Vamos a dar la raíz cúbica. Más la raíz cúbica de ese mismo cachureo. Lo voy a poner acá. Multiplicado por el otro. Exacto, más la raíz cúbica de 3x más 3h menos 1. Acuérdense que como son raíces cúbicas voy a meter todo adentro. 3x menos 1. Y más La raíz cúbica la raíz cúbica del segundo, pero elevado al del cuadrado. segundo al cuadrado. Raíz cúbica de 3x menos 1 al cuadrado. Entonces, esto es lo que quiero y esto es lo que... Entonces voy a mi ejercicio. Voy a cambiar de hojitas. O no sé si me alcanza aquí. Lo voy a hacer bien pequeñito aquí, cosa que no siempre me resulta. El límite, cuando el h tiende a 0, de raíz cúbica de 3x más 3h menos 1 menos raíz cúbica de 3x menos 1 dividido por h, debo multiplicarlo por raíz cúbica de 3x más 3h menos 1 más raíz cúbica de 3x más 3h menos 1 por 3x menos 1 y más raíz cúbica de 3x menos 1 al cuadrado. Es decir, todo este cachureo que está en rojo aquí, al lado del azul. ¿Ya? Pero como no quiero... Disculpa, dime. Que yo igual lo hice, pero de lo mismo si yo pongo, por ejemplo, pongo todo ese cachureo el largo, lo definí como, no sé, asterisco. Y lo multipliqué 2 veces para ahorrarme escribir tanto. Ah, sí. Sí. Y después, como sé que Lo de los arriba cubos, de darte los cubos. y abajo después lo reemplacé de nuevo. Exacto. Sí, escribo menos. Y como no debo alterar la expresión original, debo dividir por ese mismo cachureo. Raíz cúbica de 3x más 3h menos 1, todo eso elevado al cuadrado, más raíz cúbica de 3x más 3h menos 1 por 3x menos 1 más raíz cúbica de 3x menos 1 al cuadrado. Observen ahora lo siguiente. Por construcción, porque lo construimos así, observen que este grandotote es todo esto que está en rojo. Y lo tengo multiplicado por lo azul. Por lo tanto, obligatoriamente voy a obtener esto. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Que me va a quedar el límite. Lo voy a hacer con otro color porque si no me voy a cruzar con esa cosa. El límite
cuando el h tiende a 0. Arriba lo único, como se van a cancelar este cubo con ese cubo, lo único que me quedó es 3x más 3h menos 1 menos, cuidado porque ahí voy a levantar el paréntesis, 3x más 1. Y abajo tengo el h multiplicado por todo este cachureo, por raíz cúbica. No voy a alcanzar a copiarlo, pero lo voy a reemplazar ahí. Le voy a poner, como dijo Ian, un asterisquito. ¿Quién va a ser mi asterisco? Toda esta expresión de aquí abajo, todo esto, todo eso. Pero observen, arriba, ¿qué es lo que tengo? Puedo cancelar eso con eso. Y el 1 con el 1. Y esta h que me va a quedar, esta h que me queda aquí, la puedo cancelar con eso. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que voy a obtener? Lo único que voy a obtener es el límite cuando el h tiende a 0, ¿de quién? Arriba me quedó un 1. 3, un 3, profe. Acá donde, el 3h, 3. 3, y abajo me quedó el asterisco, que es todo esto. Lo voy a calcular al tiro porque no me va a alcanzar. Arriba me queda un 3 y abajo me queda, si el h tiende a 0, ouch. Si el h tiende a 0, esto es 0. Entonces, ¿qué es lo que me queda aquí? 3x menos 1 al cuadrado y raíz cúbica. Le quedaría como el cuadrado binomio. Raíz Y, cúbica de 3x menos 1 al cuadrado, pero no es necesario sacarle. Y más, como el h tiende a 0, me queda raíz cúbica de 3x menos 1 por 3x menos 1, me queda 3x menos 1 al cuadrado. Y más raíz cúbica de 3x menos, menos 1 al cuadrado. Pero observen un detalle. Tengo 1, 2, 3. Entonces me queda en el fondo es 1 partido por raíz cúbica de 3x menos 1. Porque el 3 lo voy a simplificar con el 3 que me quedó de ahí. Veamos si es cierto. Si no, nos equivocamos en el álgebra. Esa sería la f' de esta x. O sea, de esa f. Voy a correrme, después vuelvo. profe, a mí me dio eso mismo, pero el paréntesis me da al cuadrado. Es que al cuadrado pusieron, porque es lo de abajo. Ya, ya. No, pues, es aquí, en la suma de esto, solo que me lo comí acá. No, es al cuadrado, porque es la suma de este más este más este. Ya, sí, eso. Entonces, si f de x es raíz cúbica de 3x menos 1, ¿cómo puedo comprobar que lo que hice es correcto? Sacando la derivada usando los teoremas. Pero observen que tener eso es lo mismo que tener 3x menos 1 elevado a 1/3. Derivo por la regla de la cadena. 1/3, conservo lo que tengo dentro del paréntesis y resto 1 al exponente. 1/3 menos 1 menos 2/3. Por la derivada de lo que está dentro, pero la derivada de lo que está dentro, la derivada de 3x es 3. La derivada de menos 1 es 0. Ahora puedo simplificar S con S. Entonces, ¿qué es lo que me queda? 1 partido por 3x menos 1 elevado a 2/3. Si el exponente es una fracción, significa que estamos hablando de una raíz, en este caso cúbica. Entonces, ¿qué es lo que me quedó? 1 partido por raíz cúbica de 3x menos 1 elevado al cuadrado, y nuestro ejercicio estaba correcto. ¿Sano y salvo? Yo por lo menos, profe, no soy compañero. ¿Estamos bien, chicos? ¿Hay alguna consulta antes que pasemos al otro? Alan, Belén,
Dime. Pregunta, pero de al principio como general, ¿cuándo se sabe cuándo se ocupa la H? Que lo tenía anotado, pero Buena cosa. ¿Cuándo ocupo esto? Mira, lo voy a anotar con rojito. No se olviden de esto. Si me piden SF derivable para todo X que pertenezca al dominio de la función, o me dicen demuestre, utilizando, como esta pregunta, demuestre utilizando la definición, entonces ahí debo acordarme que debo probar que existe el límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Ahora, y si existe, solo si existe, entonces tu respuesta es, entonces, f' de x es igual al resultado que te dio el límite. Es igual al límite cuando el h tiende a 0 de f de x más h, etcétera, etcétera, que no me alcanza. Pero este de aquí. Ojo con lo que no deben confundir. ¿Cuál es la diferencia? Si me dicen SF derivable en x igual a, te dan un punto. Lo voy a poner más específicamente. En el punto x igual a, entonces ahí a mi cabeza tiene que venir la siguiente definición, que debe existir el límite cuando el x tiende al punto de f de x menos f en a dividido por x menos a. Y solo si existe este límite, solo si existe, entonces puedo contestar que la función, la derivada de la función evaluada en ese punto es el límite, esa cuestión de ahí. El límite cuando el x tiende a de f de x menos f en a dividido por x menos a. ¿Estamos ok? profe, ¿Mejor ¿podría cielo? volver? Sí, que vuelva atrás. Profe, después de que dice pertenece al dominio F, ¿dice derivable? Ah, yo y mis enredos. Deja ¿O qué sacar dice ahí? Espérame, cielo. Demuestre. Si te preguntan, ¿es f derivable para todo x en el dominio? O te dicen, demuestre, si te dicen, demuestre utilizando la definición como en este ejercicio, Ya. que la función es derivable, ahí tienes que ocupar la h. Ah, ya. ¿Ya? Cuando te piden solo un punto, ocupas esta, la verde. Cuando te piden para cualquier punto, la roja. Ya, profe, ¿Estamos gracias. aquí? Sí. Ya, y alguien quería que volviera para atrás a mi desorden. Voy a hacer un paseíto. Esa fue la primera. Sáquenle una fotito, please. Y después la comparten con los compañeros. Me dicen cuando estén listos. ¿Listo? Segunda. ¿Listo? Tercera. No les he preguntado algo. Y la cuarta. No, esa era la última, no, me falta. ¿Dónde está Sí, mi esa es la carpeta? última. Ya, esta era la última. No les he preguntado, chicos, yo he subido las clases de otra manera. ¿Han podido acceder a las clases sin ningún problema? No las han revisado. ¿Dónde, profe?
Lo voy a mostrar, porque hice una tontera. Metí todo en una sola carpeta. Para evitar eso que me estuvieran mandando correos que no pueden acceder. Miren. Video. No, pues eso nada que ver. Estoy tonteando. ¿Dónde salían la... Aparte que tengo el internet súper lento. Portada. Se supone que aquí, donde dice clases, ¿dónde dejé mi folder? O las puse en el módulo 2. Yo creo que se las voy a separar porque separé una carpetita. ¿Ya? En el módulo 2 voy a poner clase módulo 2. ¿Ya? Y ahí busco la carpeta porque ponerme a buscar ahora ya me voy a volver chinita. No quiero porque quiero aprovechar de avanzar. Pero hice una carpetita donde dice módulo 2. ¿Ya? Para que puedan verla con más facilidad. Ya. A ver si son tan pillines. Vamos a ir. Ya esa como fome. ¿Cómo sería la letra B? 1B. Se saco los hilos laterales y después derivo con la Y fórmula. ahí descubres cuánto vale A y B y después la Sí. otra información la tienes del otro lado. Y ahí te va a salir el A y el B sin ningún problema. Esa es solo reemplazar, no tiene mucha ciencia. Esta es la que quería, no me acuerdo quién era el que me preguntó esta. Pero es un producto de dos funciones. ¿La 2B, profe? La 2B. Ah, sí, yo fui. Sí, entonces te va a quedar, mira, te va a quedar 1, lo primero, cuando tú derives, porque te piden Terminada, por si acaso. deriva, ¿cierto? Te va a quedar 1 y después te va a quedar, después que descubres esta parte, mira la, espérame, ahora debiera ocupar el lápiz, mira que se pájaro. Ah. No, en mi día hoy día debe ser donde tomé certamen recién, terminé con la cabeza en otra parte. Ya. Mira, observa aquí en esta partecita. Porque tienes que empezar, para poder encontrar esta de acá, tienes que empezar por encontrar quién es esto. Y es X por F de X. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Derivarla. Po. Y en la derivada de la primera, por la segunda sin derivar. Pero después te van dando los F, ¿te fijaste? Y después que tienes eso, calculas la F en eso. Y después la multiplicas por la X. No veo mucha dificultad en eso. Voy a darle algunas pautas para que puedan avanzar. Espérenme, dejé correrme más abajo para ver qué más tengo. Espérame un segundito. ¿Profe, en este certamen va a entrar a resolver problemas? Hagamos uno, como por ejemplo el primero o el segundo, me da lo mismo. Ya, profe. Profe, después podría hacer el 3A, si es que alcanza. Sí, lo tengo clase después, a las 2. Y quiero almorzar. Pero acuérdense. Yo me comprometo a mandarlo el que preguntó la Dani. No, pero ni un problema. ¿Cómo se llama? Lo podemos hacer. Si lo que no puedan hacer, lo hacemos ¿cómo se llama? El lunes, nos queda el lunes.
Observen lo siguiente, voy a leerlo desde acá. Dice, dada la curva, le dan una curva ridícula, y el punto es, determine la recta tangente en el punto. Lo que le están pidiendo es la L de t, pero la L de t es I menos... Profe, yo le estaba preguntando por el problema de abajo, el de la parte 5. Ya, ya, no importa, corramos nomás abajo. Dice, determine la velocidad. Le dan la función de desplazamiento de una partícula. La velocidad está dada por la velocidad con respecto al tiempo, no es otra cosa que la S' de t. Es decir, lo único que tienen que hacer es derivar esto. Y les dicen, y la aceleración De la derivada del otro. es la derivada de la v. Ah, ya. Es la v'. Y Es profe, lo que cuando van a dice obtener aquí. la velocidad cuando la aceleración es nula. ¿Qué significa cuando la aceleración es nula? Determinen la velocidad cuando la aceleración es nula. Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo? Que el t vale 0. Ah, ya, profe. Entonces te preguntan cuándo el t vale 0. Eso en el fondo. Después dice, y la segunda es como lo mismo, la letra B. La ecuación del movimiento de una partícula es esa, donde este está a 1 metro, encuentre la velocidad y la aceleración. La velocidad va a ser la derivada de la S, de esta, estoy hablando de esta ahora, y la aceleración va a ser la derivada. Ojo con lo siguiente, porque me podrían poner una ridiculez como esta. Si es verdadero o falso, que la aceleración es lo mismo que la segunda derivada con respecto al tiempo. ¿Es verdadero o falso eso? Esto que puse aquí, esto. Es verdadero. Es verdadero. Observen lo siguiente, ¿por qué? Porque cuando yo calculo la aceleración, ¿cierto? La aceleración con respecto al tiempo no es otra cosa que la derivada de la velocidad. Pero la pregunta es, ¿cómo calculé la derivada? O sea, la derivada de la función de desplazamiento. ¿Cómo calculé el v? ¿Quién es el v? El v de t es el S' de t. Entonces, si reemplazo aquí, ¿qué es lo que me va a quedar? El S' de t, y esto lo tengo que volver a derivar. Pero ¿cómo se anota eso en matemática? Segunda derivada con respecto al tiempo. ¿Estamos bien? Sí. Espérame, deja bajar un poquitito para que puedan avanzar, de darle alguna indicación. Voy a borrar un poco, sí, porque... ojo con lo siguiente. Este de aquí, el resolver esa, es como la que hicimos con, no me acuerdo con qué, pero derivan nomás y la derivada está dada en forma implícita. Y lo que iba a comentar es lo siguiente. El L de t les va a quedar como I menos I0 e igual al F', pero aquí están derivando con respecto, o sea, implícitamente. Entonces les va a quedar I' en el punto. ¿Cuál punto? En 1, 1. ¿Se acuerda que reemplazamos el X y el Y por X menos X0? Eso es cuando es implícita. Y si me pidieran la normal, entonces la normal va a ser ¿quién? I menos I0 igual a menos 1 por I' en el punto que les dan. En este caso, 1, 1. Por X menos X0. No importa cuál sea, derivo nomás. Y después evalúo. Dice ¿Profe? por un punto, dime. Yo hice ese, pero cuando reemplacé por 1, 1 me quedó que entonces la pendiente no está definida. Ya. ¿Y qué significa en la práctica cuando la pendiente no está definida? Gráficamente. Ahí me perdí, no me acuerdo. Tarea para la casa. Ya. Eso es álgebra 1, pre-kinder. Ya. No, mira, pero espérate, si lo puedo explicar. Si yo tengo un plano cualquiera, ¿cierto?
y yo tengo una recta paralela al eje de la X, ¿qué pendiente tiene? ¿Cuánto ¿Cero? vale la pendiente aquí? 0. 0. Ahora al revés. Observa que si yo construyo una recta perpendicular a esta, ¿cierto? Es decir, la recta normal. Si esta es 0, espérame, deja anotarla para que no te pierdas. Si esta va a ser la pendiente de la LDT, ¿cierto? La voy a anotar al revés. La pendiente de la recta LDT. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto vale la pendiente de la recta normal? Ah, tú dices súper fácil porque es -1 partido por la pendiente de esta, ¿cierto? De la LDT. Pero resulta que me queda -1 partido por 0. ¿Qué está indicando eso? No está definido, no. Se indetermina, pero observa lo que pasa en la gráfica. Que igual están perpendiculares. Claro, y es una recta paralela al Ahí. eje de la Y. Ya, Eso significa en la práctica. ya, profe. Las rectas paralelas al eje de la Y tienen pendiente indeterminada. Ya, Sufi por hoy día, chicos, tienen harto. La pelotita esa es una curva, hay que derivar porque les piden esa y no hay nada más que hacer. Y dice, ¿en qué instante la velocidad nula? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Calculan la velocidad en el tiempo t, supongamos, voy a inventar, que me dio 3t menos 6. Entonces, ¿cuándo es la velocidad nula? Cuando esto se anula. Para t igual a menos 2, ¿qué significaría? Que la velocidad va en descenso, va disminuyendo. Ya, tienen harta pega para hacer en todo caso, no tanta, pero No, profe, distribuyan bien. que esté bien. Nos vemos. Igual, Dani, cielo, distribuyan bien el tiempo, que les quede tiempo para descansar y todo, para hacer nada. Es bonito hacer nada de repente, no todo el día, pero de repente es bueno. Que estén muy bien, los Ya, veo. profe. Chau, chau. Chao, profe. No, profe. Chau. Cuídese. Igual ustedes.